El sol implacable de Culiacán, o quizás era cualquier otro pueblo polvoriento de México, caía con una furia silenciosa sobre la espalda encorvada de don Pedro. Sus 80 años se manifestaban en cada arruga profunda de su rostro curtido, en la lentitud de sus pasos arrastrados por las calles adoquinadas y desiguales. Llevaba en la mano huesuda una pequeña maleta de tweed raído, el único vestigio material de una vida que parecía haberse evaporado entre sus dedos. Sus ojos, antes chispeantes con la alegría de un padre y la tenacidad de un trabajador incansable, ahora reflejaban una desolación tan vasta como el cielo azul mexicano. Cada paso era un lamento mudo, una expresión de profunda tristeza y un abandono que se sentía hasta en el tuétano de sus huesos. A lo lejos, como un eco cruel que el viento arrastraba de alguna esquina, casi inaudible, pero devastadoramente claro para él, se escuchaba un murmullo. «A ver si sobrevives solo en la calle», dijo una voz en tono despectivo, seguida de risas. Risas que no eran de alegría, sino de escarnio, de una crueldad que le taladraba el alma. Don Pedro cerró los ojos por un instante, un gesto inútil para ahuyentar el recuerdo fresco de esas mismas voces, de esos mismos rostros que aún le quemaban en la memoria. Eran las voces de sus hijos, las risas de aquellos a quienes había dedicado cada aliento de su existencia. Don Pedro había sido un hombre de campo, de manos fuertes y mirada franca. Viudo desde hacía 2 décadas, había volcado su vida entera en sus 3 hijos, Miguel, Elena y Roberto. Había sembrado maíz bajo el sol abrasador, había trabajado como peón en construcciones, había aceptado cualquier oficio con dignidad, siempre con un único objetivo: que a sus hijos no les faltara nada. Sus propios sueños, aquellos que alguna vez ardieron con la promesa de una vida diferente, habían sido sacrificados en el altar de la paternidad. Anheló un pequeño taller de carpintería, donde sus manos hábiles pudieran crear hermosas piezas de madera que perduraran. Pero el dinero siempre era necesario para los libros, la ropa, la comida, las medicinas. Así que su sueño se guardó como un viejo reloj de bolsillo que solo se mira de vez en cuando para no ser usado. Les dio educación, algo que él mismo no había podido tener más allá de la escuela primaria. Miguel se convirtió en un ingeniero respetado, Elena en una abogada exitosa y Roberto un empresario con negocios florecientes. Todos habían progresado, como la gente solía decir con admiración, gracias al sudor y la sangre de don Pedro. Veía sus logros con un orgullo silencioso, un consuelo en sus últimos años, pensando que su sacrificio no había sido en vano. Su humilde hogar, esa casita de adobe con un pequeño patio donde solían jugar sus hijos, ahora era un nido vacío. Sus risas habían sido reemplazadas por el silencio, sus carreras por el eco de sus propias pisadas. Las paredes, antes testigos de innumerables cuentos y juegos, ahora solo albergaban recuerdos, fantasmas de un pasado que parecía haber sido arrancado de cuajo. El conflicto no había sido súbito, sino una lenta erosión, como la lluvia que desgasta la piedra. Al principio eran visitas esporádicas, luego llamadas cada vez más espaciadas. Finalmente se intensificó el tono, las quejas veladas sobre su carga, sobre el tiempo que él les quitaba. «Padre, ya no está en edad de vivir solo, pero nosotros tenemos nuestras propias vidas», le dijo Miguel con una voz que pretendía ser amable, pero que sonaba hueca. «Usted necesita más atenciones de las que podemos darle», secundó Elena, justificando la lejanía. Roberto, el más pragmático, fue el más directo. «Mire, padre, no es que no lo queramos, es que
Ya está muy mayor. Requiere cuidados constantes que no podemos ofrecerle con nuestros trabajos y familias. Usted puede valerse por sí mismo, es fuerte, siempre lo ha sido. La falacia de esas palabras era un puñal. Don Pedro, fuerte sí, pero no un roble inmune a la soledad y la vejez. La escena de su expulsión se grabó a fuego en la memoria de don Pedro, un cuadro de indiferencia fría que lo perseguiría por siempre. Era una mañana de martes, el sol ya picaba y la pequeña maleta de tweed yacía a sus pies, idéntica a la que ahora cargaba. Miguel le había entregado unos billetes, un mísero fondo de ayuda, mientras Elena permanecía con los brazos cruzados, la mirada perdida en algún punto más allá del horizonte. Roberto, el más osado, había sido quien pronunció la frase final, casi con alivio. «Don Pedro, es por su bien. Tiene que aprender a ser independiente. Aquí siempre será una carga para nosotros». No había lágrimas en sus ojos, no había un abrazo de despedida, solo miradas vacías y un aire de impaciencia. Don Pedro miró a sus hijos, sus creaciones, los frutos de su vida. Buscó un vestigio de amor, un atisbo de pena, pero solo encontró la indiferencia. Con el corazón hecho pedazos, pero la dignidad intacta, se ajustó la maleta en la mano y salió de su casa, de su vida, de su pasado. Los tres hermanos le observaron desde la puerta, como si se libraran de un mueble viejo e inservible. Las risas y la frase, «a ver si sobrevives solo en la calle», lo persiguieron hasta el quiebre de la calle, una sentencia que resonaba en el vacío de sus entrañas. Mientras don Pedro desaparecía lentamente por la calle, la historia de su dolor y su resiliencia apenas comenzaba a desplegarse. Esta es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor filial, el sacrificio y las segundas oportunidades, sobre el destino incierto de aquellos que dan todo y reciben la nada. Si estas historias que tocan el corazón y nos hacen cuestionar la naturaleza humana, si estos relatos que nos recuerdan la importancia de la empatía y la compasión resuenan en ustedes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan las siguientes partes de esta conmovedora travesía, donde descubriremos si don Pedro logrará encontrar un nuevo propósito y si el destino le deparará un giro inesperado, quizás de la mano de una figura inesperada. Su apoyo es invaluable para seguir compartiendo estas narrativas que buscan inspirar y sensibilizar. Don Pedro siguió caminando, cada paso una punzada no solo en sus viejas rodillas, sino en el alma. La maleta, ahora un peso insoportable, se le antojaba un ancla que lo arrastraba a un abismo de recuerdos y dolor. Vagueaba por las calles, sin rumbo fijo, las fachadas de las casas desdibujándose en una acuarela gris frente a sus ojos nublados. El sol, que antes había sido su compañero fiel en el campo, ahora le parecía un juez implacable que iluminaba su miseria. Sentía el peso de la traición como una losa sobre su pecho, un frío implacable que ni el calor del mediodía podía disipar. La soledad no era solo la ausencia de compañía, era un vacío cavernoso que amenazaba con devorarlo, recordándole cada instante que estaba solo, completamente solo. De repente una imagen fugaz. Miguel, no como el ingeniero distante que lo había echado, sino como un niño de 5 años, sentado en sus hombros mientras correteaban por el maizal, riendo a carcajadas, sus pequeñas manos aferradas a su cabello. Luego Elena, una jovencita con trenzas, recitándole de memoria un poema escolar, sus ojos brillando de orgullo. Y Roberto, el más pequeño, acurrucado a su lado en una noche de tormenta, buscando consuelo en las manos fuertes de su padre. Esos recuerdos, antes fuentes de alegría,
ahora se entremezclaban con la cruda realidad de su abandono, formando un mosaico desgarrador de lo que había sido y lo que nunca más sería. La dulzura de la nostalgia se convertía en un veneno, acentuando la amargura del presente. Cada sonrisa del pasado era un puñal en el presente. El estómago de don Pedro comenzó a rugir con un hambre incipiente que pronto se transformaría en un dolor agudo. No había comido desde la mañana temprana. Un café rústico y un trozo de pan seco, ofrecido con desgana por la esposa de Miguel. El cansancio se le metía en los huesos, cada articulación quejándose con un dolor sordo y constante. La imagen de su silla mecedora, en la que solía descansar tras un día de trabajo, ahora ocupada quizás por alguna posesión superflua de sus hijos, le quemaba en la mente. ¿Cómo podían haber olvidado tan rápido los años de sacrificio, las noches en vela, las privaciones? ¿Cómo podían haber borrado su existencia de sus vidas con tanta facilidad? Sin darse cuenta, el día se fue desvaneciendo, el sol cediendo su lugar a un cielo de matices anaranjados y morados, un preludio a la noche fría e implacable. La temperatura empezó a descender y don Pedro, con su ropa ya gastada, sintió un escalofrío que no era solo del ambiente. La desesperación comenzó a abrirse paso. ¿A dónde iría? No tenía dinero, apenas unos cuantos pesos en el bolsillo que Miguel le había dado a regañadientes. No conocía a nadie más en la ciudad. Su vida había girado exclusivamente en torno a su familia y su trabajo. Las calles, antes familiares, ahora se veían hostiles, sus sombras alargándose como depredadores silenciosos. Buscó refugio instintivamente, sus ojos escaneando el entorno en busca de un lugar que le ofreciera un mínimo de protección. Sus pies lo llevaron hasta el portal de lo que parecía ser una antigua tienda abandonada, un espacio oscuro y desolado, pero que al menos le ofrecía un techo improvisado. El suelo estaba frío y duro, cada piedra sintiéndose como un martillo contra sus huesos cansados. Se acurrucó, tratando de hacerse lo más pequeño posible, el dolor en sus rodillas y su espalda agudizándose con cada movimiento. La punzada de la desesperación era ya una herida abierta, sangrando la poca esperanza que le quedaba. La falta de dinero, la escasez de opciones, la ausencia de un alma caritativa, todo se erigía como una barrera infranqueable. Estaba atrapado en un laberinto de cemento, sin salida. La noche se cernía sobre él como un manto pesado, y con ella la cruda realidad de su nueva condición. Algunas personas pasaban cerca, sus siluetas apenas perceptibles bajo la tenue luz de las farolas. Don Pedro los observaba con un atisbo de esperanza, pero la mayoría lo evitaba, desviando la mirada como si fuera una mancha en el paisaje urbano. Otros lo miraban con una piedad fugaz, una lástima superficial que no se traducía en ninguna acción concreta. En sus ojos, don Pedro leía el juicio tácito. Otro pordiosero, pensaban, sin saber la historia detrás de sus ropas harapientas, sin conocer los sacrificios que habían forjado su vida. Se sentía invisible, transparentemente presente, un fantasma en su propia ciudad. La misma sociedad que pregonaba la caridad parecía esquivarlo en su momento de mayor necesidad. La indiferencia era un golpe más cruel que cualquier palabra hiriente de sus hijos, porque aquella era una indiferencia universal, un rechazo de todo un mundo. El viento frío que se colaba por los resquicios del portal le recordaba que estaba solo, que nadie parecía dispuesto a tenderle una mano. La noche sería larga, y la promesa de un nuevo amanecer se veía lejana, casi inalcanzable, para un hombre que había dado todo y ahora no tenía nada.
El frío de la intemperie era un abrazo gélido de su nueva realidad. Los días se sucedían, indistinguibles en su monotonía de sufrimiento para don Pedro. Cada amanecer traía consigo el mismo frío punzante, el mismo rugido de un estómago vacío y la misma desesperación que se asentaba cada vez más profundamente en su corazón. Había aprendido a sobrevivir con una astucia que su antigua vida jamás le había exigido. Sus ojos, antes acostumbrados a la vastedad del campo, ahora se habían agudizado para detectar los restos de comida en los botes de basura, para identificar el rincón más abrigado bajo un puente o el umbral de una tienda cerrada. Se movía sigilosamente, como una sombra más, deambulando por las calles que se habían vuelto su único hogar. Las noches las pasaba acurrucado, tiritando, el sueño intermitente y poblado de imágenes confusas de un pasado feliz y un presente desolador. Su salud, ya precaria debido a la edad y el abandono, se deterioraba visiblemente con cada jornada. Su piel se tornó más pálida y apergaminada, sus mejillas se hundieron, y el brillo que alguna vez tuvieron sus ojos se apagó por completo, dejando solo un velo de agotamiento y resignación. La tos se volvió una compañera constante, un sonido ronco que le rasgaba el pecho en las mañanas frías. Cada movimiento era una proeza, cada paso una batalla contra el dolor y el cansancio extremo. La esperanza, esa llama que tan débilmente había parpadeado al inicio de su desventura, ahora parecía extinguirse por completo. Se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin dirección, sin destino final, solo a merced de la crueldad del camino. La idea de una ayuda, de una mano amiga, se diluía en la vastedad de su soledad. A pesar de su miseria, don Pedro mantenía una dignidad intrínseca que le impedía pedir limosna directamente. No era orgullo, sino una profunda aversión a la súplica abierta. Prefería el anonimato de buscar en la basura, la vergüenza silenciosa de rebuscar entre los desechos, que la humillación de extender la mano. A veces alguna persona, conmovida por su aspecto frágil y desamparado, dejaba una moneda o un trozo de pan cerca de donde él descansaba, sin contacto visual directo. Don Pedro siempre tomaba esas ofrendas con un asentimiento casi imperceptible, una gratitud muda que no quería convertirse en una cadena de dependencia. Su resistencia a la mendicidad era su último anclaje a la persona que había sido, al padre trabajador que siempre se había ganado el pan con el sudor de su frente. Un mediodía particularmente caluroso y opresivo, después de varios días sin probar alimento sólido, don Pedro sintió que sus fuerzas lo abandonaban por completo. Su visión se nubló, las piernas le flaquearon y un mareo intenso lo asaltó. Se encontraba cerca de una plaza pequeña y sombreada, a un costado de una iglesia antigua, con muros de piedra que prometían un refugio fresco. Intentó alcanzar la sombra de un árbol frondoso, pero su cuerpo le falló. Cayó de rodillas, el impacto doloroso en sus ya maltrechas articulaciones, y luego se desplomó del lado sobre el pavimento caliente, la pequeña maleta de tweed cayendo a su lado con un golpe sordo. Todo se oscureció. Apenas consciente, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole desbocado, don Pedro sintió una presencia a su lado. Era una sombra que cortaba el paso del sol, pero no una sombra intimidante. No escuchó pasos, no hubo un ruido que anunciara su llegada, solo la repentina certeza de que no estaba solo. Abrió los ojos con dificultad. Una figura masculina se cernía sobre él, arrodillada en el suelo, con una facilidad que contrastaba con su propia rigidez. No era un sacerdote con sotana, ni uno
de los transeúntes curiosos que solían mirarlo con lástima. El hombre que se arrodilló junto a él tenía una apariencia sencilla, humilde. Vestía una camisa de algodón simple y unos pantalones de trabajo, sin lujos ni ostentaciones. Era un hombre con las manos marcadas por el trabajo, un rostro moreno curtido por el sol, sin barba profusa ni cabellos largos, muy parecido a cualquier trabajador mexicano que pudiera verse en el mercado o en el campo. Pero sus ojos eran lo que lo distinguía. No eran los ojos de la piedad fugaz o la curiosidad indolente. Eran pozos profundos de una ternura infinita, de una sabiduría que parecía trascender el tiempo y el espacio. Transmitían una calma tan profunda que por un instante don Pedro olvidó su hambre, su dolor, su miseria. Una autoridad suave, una compasión que no juzgaba, emanaba de él. El hombre le dirigió una mirada, una que no decía nada con palabras, pero que comunicaba una comprensión total, una aceptación incondicional. No había miedo en su semblante, ni asco, ni siquiera la piedad melancólica que don Pedro había llegado a conocer tan bien. Solo una serena compasión, una certeza indescriptible inundó el maltrecho corazón de don Pedro. Este hombre no lo veía como un anciano abandonado, sino como un ser humano que sufría. Levantó una mano con delicadeza y la posó suavemente sobre la frente caliente de don Pedro. El tacto fue inesperadamente fresco, reconfortante, como un bálsamo que calmaba el ardor de la fiebre y la angustia interna. «¿Estás bien, padre?», preguntó el hombre con una voz suave y melodiosa, que sonaba como el murmullo de un río tranquilo. No había reproche, no había prisa, solo una preocupación genuina. Don Pedro no pudo responder de inmediato. Sus labios secos se rehusaron a articular palabra alguna, y un nudo en la garganta ahogó cualquier intento de expresar su estado. Sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla, una lágrima que no era de tristeza amarga, sino de un alivio inesperado, de la comprensión de que por primera vez en muchos días no estaba realmente solo en su agonía. El hombre no insistió en una respuesta, solo lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie, directamente al alma. Se acomodó mejor en el suelo, su presencia era reconfortante, tranquilizadora. Don Pedro, a pesar de su confusión y su debilidad, no pudo evitar la sensación de que aquel encuentro, aquel momento bajo la sombra de la iglesia, no era casualidad. Había algo en la presencia de ese hombre que lo trascendía. Este hombre que se arrodillaba en el polvo junto a él, un completo desconocido, irradiaba una luz que la oscuridad de sus últimos días no había podido apagar. No era la luz de un sol cegador, sino la luz tenue y constante de una vela en la oscuridad. Él había escuchado a sus hijos reír, deseándole que no sobreviviera solo en la calle, y ahora, en el umbral de su propio fin, un hombre con ojos llenos de bondad se había cruzado en su camino. Este hombre al que don Pedro, en su mente confusa y febril, ya identificó con el nombre más reverenciado de todos: Jesús. Sin ropajes celestiales, sin estridencias, solo con una simple camisa de algodón y una compasión infinita. El hombre, a quien don Pedro ya identificaba con una certeza casi mística como Jesús, no esperó una respuesta verbal. Con una delicadeza sorprendente para unas manos que parecían acostumbradas al trabajo arduo, deslizó una cantimplora de barro hacia los labios resecos de don Pedro. «Bebe, padre», le instó con esa voz que calmaba el alma, lentamente, para que no te haga daño. El agua fresca, tibia por el sol, pero infinitamente más refrescante que el ardor de su garganta, se deslizó por su esófago,
como un bálsamo curativo, rehidratando cada célula sedienta de su cuerpo. Don Pedro tomó varios sorbos, la sensación de alivio extendiéndose desde su boca hasta su estómago, disipando la quemazón de la deshidratación. Después, Jesús sacó de una pequeña bolsa de tela un trozo de pan rústico, de esos que se hornean en casa, con una corteza crujiente y un interior suave. Y ahora, come un poco, no tengas prisa. La amabilidad, tan inesperada y tan pura, desarmó a don Pedro. Había pasado días sintiendo la indiferencia, la lástima distante, el juicio silencioso. Pero en la mirada de este hombre no había nada de eso. Solo una preocupación genuina, una empatía que no necesitaba palabras grandilocuentes. Mientras don Pedro masticaba lentamente el pan, saboreando cada migaja como si fuera el manjar más exquisito del mundo, Jesús esperó pacientemente. No lo atosigó con preguntas, no lo juzgó con la mirada. Solo estaba allí, su presencia una roca de calma en el torbellino de la miseria de don Pedro. Cuando finalmente el anciano terminó de comer, una pequeña chispa de energía regresó a sus ojos. Pudo por fin esbozar un débil «gracias», que apenas fue un susurro. Jesús asintió con una sonrisa amable. «¿Cómo te llamas, padre? Y no te preocupes por tu situación. Solo quiero escucharte, si es que deseas hablar». La pregunta no era inquisitiva, sino una invitación, un ofrecimiento de un espacio seguro para compartir su carga. La voz de Jesús no denotaba compasión, sino comprensión, una distinción sutil pero vital. Don Pedro, que había guardado su dolor y su vergüenza en lo más profundo de su ser, sintió una urgencia extraña de desahogarse. La presencia del hombre infundía una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Y así, bajo la sombra protectora del viejo árbol y la silenciosa presencia de la iglesia, don Pedro comenzó a relatar su historia. Habló de su juventud, de sus sueños de carpintero que nunca se materializaron. Contó cómo había conocido a su esposa, el amor de su vida, y cómo habían construido una familia. Describió el arduo trabajo en el campo, bajo el sol inclemente y la lluvia torrencial, cada gota de sudor dedicada al bienestar de sus hijos. Miguel, Elena, Roberto, susurró sus nombres con una mezcla compleja de amor y dolor. Habló de las noches en vela, cuando alguno de ellos estaba enfermo, de los sacrificios para que tuvieran los mejores libros y la mejor educación posible, para que no tuvieran que vivir la vida de penurias que él había conocido. «Yo quería que fueran más que yo, que tuvieran lo que yo no pude tener», explicó con la voz quebrada. «Les di todo, mi esfuerzo, mi tiempo, mi cariño». Jesús escuchó con la cabeza ligeramente inclinada, sus ojos fijos en don Pedro, pero no de una forma invasiva, sino atenta, absorbiendo cada palabra, cada matiz de dolor. No lo interrumpió con exclamaciones de sorpresa o indignación. No emitió juicios, ni verbales ni tácitos. Su rostro era un espejo de compasión, reflejando la tristeza de don Pedro sin apropiarse de ella. El anciano continuó, conmovido por la inusual receptividad. Habló del lento distanciamiento de sus hijos, de cómo las visitas se volvieron esporádicas y las llamadas frías y apuradas. Y finalmente, de la mañana en que lo habían echado, con esas palabras hirientes que aún resonaban en sus oídos: «A ver si sobrevive solo en la calle». El recuerdo de las risas de sus hijos, de la indiferencia en sus ojos, hizo que una lágrima silenciosa rodara por la mejilla de don Pedro, una lágrima de profunda traición y abandono. Pensaban que era una carga, concluyó con un hilo de voz, que ya no servía para nada. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de una
comprensión tácita. Cuando don Pedro terminó, sintiendo un extraño alivio por haber vaciado su corazón, Jesús mantuvo el silencio por unos instantes más, permitiendo que las palabras se asentaran en el aire. Luego habló de nuevo. «Padre», dijo Jesús, su voz un murmullo suave pero firme, «tu historia es la de muchos, la de aquellos que dan todo, y al final se sienten vacíos. Pero déjame decirte algo». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrando la de don Pedro con una intensidad amable. Tu valor no disminuye por el trato que otros te dan. Tu valor no depende de la gratitud de tus hijos ni de la utilidad que puedan ver en ti. Has sembrado amor, has sacrificado una vida para ellos. Eso no se borra. Eso ha dejado una huella imborrable, más allá de lo que ellos puedan ver ahora. Eres un hombre de dignidad, de trabajo, de entrega. Y eso, Padre, es algo que nadie te puede quitar, ni siquiera aquellos que te han abandonado. Las palabras de Jesús no eran una reprimenda para sus hijos, ni una promesa vacía de venganza. Eran un bálsamo para el alma herida de don Pedro. Una afirmación de su propia valía que había olvidado en el torbellino de la desesperación. Ellos tienen su propio camino que recorrer, continuó Jesús, y cargar con el peso de sus decisiones. Pero tú, Padre, tienes el tuyo, y ese camino no ha terminado. Don Pedro lo miró, sintiendo que un nudo que llevaba mucho tiempo en su pecho comenzaba a desatarse. ¿Pero qué camino? Ya no tengo nada, no tengo a dónde ir. La desesperación, aunque atenuada, todavía le hacía sombra. Jesús sonrió, una sonrisa genuina y esperanzadora. Tienes más de lo que crees. Tienes la sabiduría de tus años, la fuerza de tu espíritu y un corazón que, a pesar de todo, sabe amar. Has sido padre, proveedor, pilar. ¿Crees que todo eso se esfuma porque otros no lo valoren? No. Su voz se hizo un poco más fuerte, más resonante. Aún tienes un propósito, don Pedro. Quizás un propósito diferente al que te habías imaginado, pero no menos importante, no menos noble. No te rindas, Padre, instó Jesús, su mano posándose nuevamente sobre el hombro de don Pedro, un gesto de apoyo que transmitía una fuerza inmensa. La vida es como el río. A veces el cauce se seca, a veces se desborda, pero siempre busca un camino. Y tú, don Pedro, aún tienes mucha agua para correr, aún hay vida en ti, y mucho bien que puedes hacer. No dejes que el rencor o la amargura de otros te definan. Define tu propio valor, tu propio camino. Las palabras de Jesús no ofrecieron una solución mágica a su situación. No le prometieron un hogar instantáneo o la reconciliación con sus hijos. Lo que ofrecieron fue algo más profundo, una reconfirmación de su propia identidad, un recordatorio de su valor inherente y la sutil sugerencia de que aún había un futuro, un propósito por descubrir. Don Pedro sintió una chispa, una pequeña llama que se encendía en las cenizas de su esperanza. No sabía qué camino tomaría, pero por primera vez en muchos días, la idea de no rendirse, de buscar ese propósito, parecía posible. La compasión de ese hombre, sus palabras llenas de verdad y aliento, habían sembrado una semilla en su corazón marchito. Jesús no le había dado pescado, le había enseñado a creer de nuevo en sí mismo para encontrar su propia caña. Jesús se puso de pie con una gracia natural, extendiendo una mano firme y cálida hacia don Pedro, que aún permanecía sentado en el suelo. «Ven, Padre», le dijo con una mirada que invitaba a la acción. «Hay un lugar donde el cansancio y el hambre se mitigan, un lugar donde el espíritu encuentra cobijo. No es el palacio que te mereces, pero es un hogar para el alma». Don Pedro, con la ayuda,
De esa mano fuerte se levantó con un esfuerzo mínimo, sintiendo una energía renovada que no sabía de dónde provenía. La maleta de tweed, que antes pesaba como una lápida, ahora parecía liviana en su mano, casi insignificante. Caminaron en silencio por unas cuantas calles adoquinadas, alejándose de la plaza y la iglesia. El sol de la tarde comenzaba a teñir las fachadas de un dorado suave y melancólico. Jesús no caminaba deprisa, adaptando su paso al ritmo pausado de don Pedro, asegurándose de que el anciano no se fatigara. El aire de la ciudad, antes opresivo y hostil, parecía ahora más benigno, quizás debido a la compañía silenciosa y tranquilizadora de Jesús. Don Pedro observaba a su acompañante, notando la naturalidad con la que se movía, la ausencia de orgullo o vanidad en su porte. Era simplemente un hombre, un ser humano que ofrecía su mano sin esperar nada a cambio. Finalmente, llegaron a un edificio discreto, casi escondido entre dos casas más grandes, con una fachada sencilla y sin pretensiones. Un modesto cartel de madera, ya gastado por el tiempo y el sol, colgaba sobre la puerta principal con una inscripción apenas legible: Comedor Esperanza. No era un lugar grandioso, no brillaba con luces neón ni prometía lujos. Era un sitio humilde, pero al cruzar el umbral, don Pedro sintió una ola de calor humano, un murmullo de conversaciones suaves y el aroma reconfortante de comida recién hecha. Jesús lo guió hacia una mesa vacía en un rincón, lejos del bullicio, pero donde aún se podía sentir la energía del lugar. «Aquí, don Pedro, puedes descansar un poco», dijo Jesús, con un gesto que abarcaba el pequeño pero acogedor comedor. Las paredes estaban pintadas de un color crema cálido, adornadas con dibujos sencillos hechos por niños. Había mesas de madera rústica y sillas desiguales, pero cada una de ellas ocupada por personas que, al igual que él, mostraban las marcas de la vida, pero que ahora compartían una comida caliente y un momento de paz. No había ostentación, no había caridad condescendiente, solo un espacio de dignidad silenciosa para aquellos que lo necesitaban. Era un comedor comunitario, sí, pero Jesús lo dirigía de forma tan discreta, con una dedicación tan pura, que el lugar tenía el aire de un hogar. En los días siguientes, bajo la guía y el apoyo constante de Jesús, don Pedro comenzó su lento pero firme camino hacia la recuperación. La comida regular, sencilla pero nutritiva, hizo milagros en su cuerpo debilitado. Cada plato de frijoles, de arroz con verdura, de tortillas recién hechas, era una inyección de vida que le devolvía las fuerzas. Las noches las pasaba en una pequeña cama, limpia y sorprendentemente cómoda, en una habitación adjunta al comedor que Jesús había acondicionado para aquellos que no tenían dónde ir. No era una cama de lujo, pero el simple hecho de tener un techo sobre su cabeza, una manta cálida y la seguridad de no estar a la intemperie, le permitieron un descanso reparador que había anhelado durante semanas. El cansancio físico que lo había abrumado comenzó a disiparse, reemplazado por una energía incipiente. Su tos disminuyó y la palidez de su rostro fue cediendo el paso a un tono más saludable. Más allá de lo físico, la recuperación de don Pedro era también emocional. La simple presencia de Jesús, su voz suave y sus palabras de aliento eran un bálsamo para su espíritu herido. Jesús no lo trataba como un indigente, sino como un igual, una persona con una historia y un valor inherente. Le ofrecía un respeto que sus propios hijos le habían negado. Don Pedro pasaba horas observando a Jesús interactuar con los demás comensales.
Veía cómo escuchaba pacientemente las historias de los ancianos, cómo jugaba con los niños que a veces llegaban con sus madres, cómo ofrecía una palabra amable a cada persona que cruzaba el umbral del comedor Esperanza. Nunca se le vio impaciente, nunca juzgó, nunca esperó nada a cambio. Su bondad no era un acto performático para ser admirado, sino una parte intrínseca de su ser. Jesús no solo daba comida, sino que ofrecía un espacio donde las personas podían recuperar su dignidad, donde podían sentirse vistas y valoradas. Don Pedro notó que Jesús no predicaba con sermones, sino con el ejemplo. Cada acción, cada mirada, cada palabra eran una lección de compasión y amor incondicional. Una tarde, mientras don Pedro ayudaba a doblar unos manteles limpios, vio a Jesús conversar con una mujer joven que lloraba desconsoladamente. Jesús no la interrumpió, solo la escuchó, ofreciéndole un pañuelo y una mirada de profunda comprensión. Cuando la mujer se marchó, visiblemente más aliviada, Jesús se giró hacia don Pedro con una sonrisa. «Cada uno llega aquí con su propia carga, don Pedro», le dijo, «y nuestra tarea es aligerarla, aunque sea un poco». Don Pedro comprendió entonces que Jesús no era solo un hombre que alimentaba cuerpos, sino un alma que nutrió espíritus. La observación constante de Jesús y su forma de ser generaban en don Pedro una profunda reflexión. Empezó a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación material o en el reconocimiento social, sino en la capacidad de extender una mano, de ofrecer consuelo, de ver el valor en cada ser humano, sin importar su condición. La amargura que había sentido hacia sus hijos no había desaparecido del todo, pero se había atenuado, diluida por el ejemplo de generosidad que Jesús le mostraba día tras día. Jesús no hablaba de perdón de forma explícita, pero sus acciones sembraban la semilla de la compasión en el corazón de don Pedro. Le demostraba que el dolor y el abandono no tenían que ser el final de su historia, sino el preámbulo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de propósito y de servicio. Don Pedro, a medida que sus fuerzas regresaban, sentía una creciente necesidad de ser útil, de devolver un poco de la bondad que había recibido. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otros trabajaban para alimentar a los más necesitados. La idea de contribuir, de no ser una carga para nadie, empezó a tomar forma en su mente. Comprendió que su vida no había terminado en la vereda, que el abandono de sus hijos no lo había despojado de su capacidad de amar y de servir. Gracias a Jesús, don Pedro estaba aprendiendo que la sanación del cuerpo era solo el primer paso. La verdadera curación venía del espíritu, de encontrar un lugar donde su existencia tuviera sentido una vez más. El comedor Esperanza no era solo un refugio físico, sino un santuario para su alma, un lugar donde por primera vez en mucho tiempo don Pedro se sentía valioso y amado. La observación constante de Jesús y su forma de ser generaban en don Pedro una profunda reflexión. Empezó a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación material o en el reconocimiento social, sino en la capacidad de extender una mano, de ofrecer consuelo, de ver el valor en cada ser humano, sin importar su condición. La amargura que había sentido hacia sus hijos no había desaparecido del todo, pero se había atenuado, diluida por el ejemplo de generosidad que Jesús le mostraba día tras día. Jesús no hablaba de perdón de forma explícita, pero sus acciones sembraban la semilla de la compasión en el corazón de don Pedro. Le demostraba que el dolor y el abandono no tenían que ser el final de su historia, sino el preámbulo de un nuevo capítulo,
Un capítulo lleno de propósito y de servicio. Don Pedro, a medida que sus fuerzas regresaban, sentía una creciente necesidad de ser útil, de devolver un poco de la bondad que había recibido. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otros trabajaban para alimentar a los más necesitados. La idea de contribuir, de no ser una carga para nadie, empezó a tomar forma en su mente. Comprendió que su vida no había terminado en la vereda, que el abandono de sus hijos no lo había despojado de su capacidad de amar y de servir. Gracias a Jesús, don Pedro estaba aprendiendo que la sanación del cuerpo era solo el primer paso. La verdadera curación venía del espíritu, de encontrar un lugar donde su existencia tuviera sentido una vez más. El comedor Esperanza no era solo un refugio físico, sino un santuario para su alma. Un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, don Pedro se sentía valioso y amado. Inspirado por la incansable dedicación de Jesús y por el nuevo soplo de vida que había encontrado en el comedor Esperanza, don Pedro sintió que un viejo motor, apagado por años de servicio y luego abandono, volvía a arrancar en su interior. La necesidad de ser útil, ese impulso innato del ser humano de contribuir y dejar una huella, se encendió con renovada fuerza. Ya no era el anciano desvalido que deambulaba por las calles. Ahora era un hombre con un propósito, con manos que, aunque arrugadas, aún sabían trabajar, y un corazón que desbordaba gratitud. Decidió que no sería un mero receptor de caridad, sino un participante activo en esa noble labor. Comenzó modestamente, ofreciéndose a pelar las montañas de patatas y zanahorias que llegaban cada mañana. Sus dedos, que alguna vez habían sido hábiles en el manejo de herramientas agrícolas, se adaptaron con sorprendente facilidad a la tarea. Luego, pasó a ayudar a limpiar las mesas después de cada servicio, a barrer el suelo, a organizar las provisiones en la pequeña despensa. Cada tarea, por insignificante que pareciera, la bepoñaba con una meticulosidad y una dedicación que sorprendían a los jóvenes voluntarios. Don Pedro no lo hacía por obligación, sino por un profundo deseo de contribuir, de devolver la dignidad que le había sido restaurada. Descubrió que cada verdura pelada, cada plato limpio, cada estante ordenado, era un pequeño acto de amor, una forma de agradecer la segunda oportunidad que la vida le había brindado de la mano de Jesús. A pesar de su edad, y quizás precisamente por ella, don Pedro poseía una cualidad invaluable: la experiencia de la vida. Con el tiempo, no solo ayudaba en las tareas manuales, sino que también se convirtió en una especie de pilar emocional para muchos de los comensales. Su voz, grave y llena de la sabiduría de años y batallas, era un bálsamo para aquellos que llegaban al comedor rotos por la vida. Se sentaba con ellos, no para sermonear, sino para escuchar. Escuchaba sus historias de pérdidas, de desamparo, de sueños rotos, y en cada relato, don Pedro encontraba un eco de su propia travesía. Su experiencia personal le permitía conectar con los demás de una manera única y profunda. No ofrecía soluciones mágicas, pero ofrecía algo mucho más valioso: comprensión, empatía y la certeza de que no estaban solos. Para muchos de los jóvenes desamparados que llegaban al comedor, don Pedro se convirtió en una figura paterna, un abuelo que no juzgaba, que solo ofrecía un hombro donde apoyarse, una palabra de aliento. Sus consejos, nacidos de una vida de esfuerzo y sacrificio, eran oro puro. Muchos lo buscaban no solo para comer, sino para escuchar sus historias, para sentir el calor de una presencia sabia y bondadosa. Así, sin buscarlo, don Pedro recuperó su sentido de valía,
no a través del reconocimiento de sus hijos, sino a través del servicio a los demás. Se dio cuenta de que su valor no dependía de la percepción externa, sino de la capacidad de su propio corazón para amar y cuidar. El comedor se convirtió en su nueva familia, un lugar donde su edad era un activo, su experiencia una guía y su presencia un consuelo. La transformación de don Pedro era notable, tanto por fuera como por dentro. El brillo regresó a sus ojos, y aunque las arrugas permanecían, ahora eran surcos de sabiduría y no de dolor. Su postura se irguió, y su paso, aunque lento, era firme y decidido. Pero la transformación más profunda ocurrió en su espíritu. La amargura y el rencor hacia sus hijos, que habían sido cadenas invisibles atando su alma, comenzaron a disminuir, como la marea que lentamente se retira de la orilla. No es que el dolor desapareciera por completo, pues el abandono de un hijo marca para siempre. Pero la punzada aguda se volvió un eco distante, un recuerdo que ya no dictaba su presente. Jesús, con su ejemplo silencioso y constante, había sembrado la semilla del perdón en el corazón de don Pedro. No con sermones, sino con actos de compasión. Don Pedro comprendió que el perdón no era olvidar lo ocurrido o justificar las acciones de sus hijos, sino liberarse a sí mismo de la prisión del odio y el resentimiento. Se dio cuenta de que aferrarse a la amargura solo lo dañaría a él, no a sus hijos. La paz interior que empezó a experimentar era un regalo inesperado, un fruto de su servicio y de la profunda comprensión de la compasión que Jesús le había transmitido. Ahora, cuando recordaba las risas crueles de sus hijos y la frase «a ver si sobrevives solo en la calle», ya no sentía la misma punzada de dolor. En cambio, experimentaba una serena certeza. No solo había sobrevivido, sino que había renacido. Había encontrado una nueva vida, un propósito más noble y una familia de almas que lo valoraban no por lo que tenía, sino por lo que era. La compasión de Jesús le había mostrado un camino diferente, un camino de servicio y amor incondicional que trascendía el dolor personal. Las acciones de sus hijos ya no tenían poder sobre él. Había encontrado la libertad en el perdón, no por ellos, sino por él mismo. La gratitud hacia Jesús era inmensa, una deuda impagable que don Pedro pagaría cada día con su propio servicio y su renovada fe en la bondad humana. Había sido despojado de todo, pero había encontrado algo mucho más valioso. Asimismo, su dignidad y un lugar donde su amor podía florecer sin condición. Su rostro, antes una máscara de tristeza, ahora reflejaba una serena alegría, la de un hombre que había encontrado su verdadero hogar en el corazón de la humanidad que servía. El rumor de la transformación de don Pedro, como una brisa suave pero persistente, comenzó a extenderse más allá de las paredes del comedor Esperanza. En el pequeño pueblo, donde las vidas de las personas estaban entrelazadas y las noticias viajaban de boca en boca con la rapidez del viento del desierto, era imposible que una historia tan peculiar pasara desapercibida. Don Pedro, el anciano que había sido visto deambulando, demacrado y desorientado, ahora era una figura constante y reconocible en el comedor comunitario de Jesús. Vecinos y viejos conocidos que lo habían cruzado en los días más oscuros de su desamparo, ahora lo veían con un semblante renovado, una vitalidad que desmentía sus años y su pasado reciente. Su presencia en el comedor no era la de un comensal más. Don Pedro estaba siempre activo, con una sonrisa amable para cada persona, una palabra de aliento o simplemente un oído atento. Los ojos que antes reflejaban un vacío desolador, ahora brillaban con una luz de deseo.
serenidad y propósito. Su paso, aunque aún lento, era firme, y su voz, que había sido apenas un susurro, recuperó una resonancia de sabiduría y calidez. «Mira a don Pedro», se decían las vecinas en el mercado, con un matiz de asombro en sus voces. «Parece otro hombre. Dicen que está ayudando en el comedor de ese buen hombre, Jesús». La historia de su abandono era de dominio público, y su drástica recuperación, sin la intervención de sus hijos, causaba una mezcla de admiración y chismorreo. Esta oleada de comentarios y observaciones no tardó en llegar a oídos de Miguel, el hijo mayor de don Pedro. La frase que él mismo había pronunciado con tanta ligereza y crueldad, «a ver si sobrevives solo en la calle», ahora resonaba en su mente con una intensidad inquietante. Durante semanas, la imagen de su padre errante lo había perseguido en sueños ocasionales, un fantasma silencioso de su propia conciencia. Habían asumido que tarde o temprano, don Pedro en su vejez y fragilidad, no tardaría en sucumbir a las duras condiciones de la calle, o que en el mejor de los casos algún orfanato o asilo de caridad lo recogería, liberándolos de la carga. Pero los rumores que llegaban a él eran diferentes, contradictorios con la narrativa que sus hermanos y él habían construido para justificar su abandono. «Tu padre está bien, Miguel», le comentó un día un socio de negocios, de pasada, con una leve inquisición en su mirada. «Lo vi el otro día en el centro, cerca de la iglesia. Estaba ayudando en ese comedor que puso un tal Jesús. Se veía bien, mejor que nunca, diría yo». Luego la esposa de un colega de Elena, con un tono más directo y menos sutil, le soltó: «Qué milagro lo de tu papá, ¿no? Después de que sus propios hijos lo dejaron en la calle, ahora está de pie, sirviendo a otros. Dicen que es el alma de ese lugar». Cada comentario era una pequeña punzada, un aguijón que se clavaba en la armadura de indiferencia que Miguel se había construido. No era arrepentimiento puro, al menos no todavía, sino una molesta curiosidad mezclada con una tenue sensación de culpa. La idea de que su padre, a quien habían considerado una carga insoportable, no solo hubiera sobrevivido, sino que floreciera en un entorno ajeno y sin su ayuda, era perturbadora. Desafía su justificación, su propia visión de los hechos. ¿Cómo podía ser que el hombre al que habían abandonado a su suerte estuviera mejor que nunca? ¿Qué clase de padre era ese que no se desmoronaba, que no regresaba rogando? Movido por esta extraña combinación de curiosidad, vergüenza y quizás un atisbo de algo más profundo que no se atrevía a reconocer, Miguel decidió un día, mientras conducía cerca del centro, pasar discretamente por el comedor Esperanza. No quería ser visto, no quería confrontaciones. Solo quería verificar con sus propios ojos la veracidad de esos comentarios que tanto habían alterado su paz. Se estacionó a cierta distancia, en una calle lateral. Bajó la ventanilla de su coche y observó. El día estaba animado en el comedor. La puerta estaba abierta, revelando un interior bullicioso, pero ordenado. Vio gente entrando y saliendo, algunos con sonrisas, otros con miradas pensativas. Y entonces lo vio. Allí estaba don Pedro. No vestido con ropas finas ni rodeado de lujos, sino con una camisa sencilla, arremangada y un delantal atado a la cintura. Estaba en la zona de las mesas, charlando con una anciana que comía lentamente, su mano posada en el hombro de ella, con un gesto de familiaridad y cariño. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, irradiaba una expresión de paz y de una extraña serenidad. Reía, una risa genuina, sin los matices de amargura que Miguel recordaba. No era el don Pedro que habían
dejado en la calle, ni el anciano quejumbroso que ellos percibían en los últimos años en su casa. Este era un hombre diferente, más fuerte, no físicamente, sino en su espíritu, más sereno y, de alguna manera, más grande. La escena golpeó a Miguel con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Vio a su padre, no como una carga, sino como un pilar para otros. Lo vio ofrecer consuelo, sonrisas, humanidad. Vio la dignidad en cada uno de sus movimientos, en cada interacción. Este no era el hombre que él y sus hermanos esperaban que se arrastrara de vuelta, humillado. Este era un padre que había encontrado un nuevo propósito, en un lugar donde no lo buscaban sus hijos, sino donde su propio corazón lo había llevado. Miguel sintió una punzada, esta vez no solo de curiosidad o culpa, sino de algo parecido a la envidia. Su padre, el hombre al que habían abandonado, parecía haber encontrado una felicidad, una paz que él, con todo su éxito material, a menudo buscaba en vano. El comedor Esperanza, ese lugar humilde que no era digno de su apellido, se había convertido en el santuario de su padre, el lugar donde había florecido de una manera que su propia casa, su propia familia, no habían podido o querido permitir. El contraste era abrumador. Mientras Miguel observaba desde la distancia, se dio cuenta de que la frase «a ver si sobrevives solo en la calle» no había sido una sentencia de muerte, sino, irónicamente, una puerta a una nueva vida, una vida más plena y con un propósito más profundo de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. La imagen de su padre, sonriente y activo, ayudando a otros, se grabó a fuego en la mente de Miguel, un testimonio silencioso de su error y de la asombrosa resiliencia del espíritu humano. El eco de sus propias palabras ahora le sonaba hueco, vacío de toda la crueldad que una vez contenían. Su padre no solo había sobrevivido, había triunfado de una manera que ellos, en su ceguera, no habían logrado concebir. Miguel permaneció en su coche durante un tiempo que le pareció una eternidad, observando a su padre. La imagen de don Pedro, tan sereno y dedicado, se había incrustado en su mente con una fuerza inquebrantable. Aquella visión rompía por completo el relato que él y sus hermanos habían construido para justificar su abandono. El don Pedro que veía ahora no era una caricatura patética y vulnerable, sino un hombre con una dignidad renovada, un propósito evidente y una paz que brillaba en sus ojos. No había rastro de la amargura que Miguel esperaba encontrar, ninguna señal de que el anciano guardara resentimiento o deseo de reproche. Era como si el abandono, en lugar de destruirlo, lo hubiera liberado. Cuando finalmente don Pedro levantó la vista y sus ojos se cruzaron por un instante con los de Miguel, el tiempo pareció detenerse. Fue un reconocimiento fugaz, sin sorpresa, sin reproche, solo una calma profunda en la mirada del anciano. Don Pedro sonrió, una sonrisa sincera y un tanto melancólica, pero llena de una comprensión que superaba cualquier necesidad de confrontación. No hizo ningún movimiento para acercarse, para buscarlo, para exigir explicaciones. Simplemente asintió levemente con la cabeza y volvió a sus quehaceres en el comedor. En ese gesto silencioso, Miguel entendió. Su padre ya no lo necesitaba. Había encontrado su propio camino, su propia felicidad, y no dependía de la aprobación o el arrepentimiento de sus hijos. El perdón no se manifestaba en una reconciliación forzada, sino en la liberación de la carga, en la paz interior que don Pedro había logrado forjar lejos de ellos. Al final del día, cuando las últimas luces del sol se filtraban por las ventanas del comedor Esperanza y los últimos comensales se despedían,
Con palabras de gratitud, don Pedro se sentó en un banco de madera, observando a Jesús. Jesús, ese hombre sencillo pero extraordinario, se despedía de una anciana, su mano suave en la espalda de ella, su voz baja y reconfortante. Al levantar la mirada, Jesús se encontró con la de don Pedro y le dedicó una sonrisa que era a la vez de aprobación por el trabajo realizado y de una profunda paz compartida. En esa sonrisa, don Pedro sintió la confirmación de que había encontrado más que un simple refugio. Había encontrado un hogar para su alma, una nueva familia en la bondad y el servicio. La vida de don Pedro, que había sido despojada de todo aquello que creía esencial, se había reconstruido sobre cimientos más sólidos: el amor incondicional, la compasión y el servicio desinteresado. Sus hijos no habían regresado, ni lo habían hecho sus nietos. Las palabras hirientes de «a ver si sobrevives solo en la calle» seguían siendo un eco lejano, pero ahora vacías de poder. Él no solo había sobrevivido, había florecido, había forjado un nuevo legado, no de posesiones o estatus, sino de bondad, de un corazón que se había abierto aún más después de ser herido. Su historia, la de un anciano abandonado que encontró la redención en la compasión, se murmuraba en el pueblo como un cuento de esperanza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Sentado allí, observando cómo la luz del día se desvanecía en el horizonte, don Pedro ya no veía el atardecer con tristeza o desesperación. Sus ojos, llenos de una serena alegría, contemplaban el espectáculo de colores con la profunda gratitud de quien ha sido salvado, no por un milagro grandioso, sino por la simple, pero poderosa, fuerza de la compasión humana. La figura de Jesús, despidiéndose de los últimos visitantes, era para él la encarnación de esa fuerza, el recordatorio viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad puede encontrar un camino. Había encontrado a Jesús, no en un templo o en un dogma, sino en la humildad de un comedor, en la generosidad de un hombre y en la capacidad de su propio corazón para perdonar y amar de nuevo. Su historia no era el final trágico de un abandono, sino el glorioso comienzo de una nueva vida, un testimonio de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee o en quien lo rodea, sino en la capacidad de su espíritu para levantarse, sanar y seguir adelante, siempre con el corazón abierto. En ese momento, don Pedro supo que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, y esa certeza era su mayor tesoro. Esta historia de don Pedro nos invita a reflexionar profundamente sobre el valor de la compasión, el peso del abandono y la asombrosa capacidad del ser humano para encontrar un nuevo propósito incluso cuando todo parece perdido. Si el relato de la resiliencia de don Pedro y la bondad de Jesús te ha conmovido, te ha hecho pensar o te ha inspirado a mirar de otra manera a quienes te rodean, entonces te pedimos que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias como esta, relatos que tocan el alma y nos recuerdan que la vida siempre puede ofrecernos segundas oportunidades. Activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras nuevas publicaciones y comparte este video con aquellos a quienes creas que esta poderosa mensaje les puede llegar. La historia de don Pedro nos recuerda que hay héroes silenciosos en cada esquina y que la bondad, por pequeña que sea, puede cambiar destinos. Te invitamos a dejar un comentario contándonos qué te pareció el viaje de don Pedro y qué significado tiene para ti la figura de Jesús en esta narrativa. Y si has quedado con ganas de más,
te sugerimos ver nuestro próximo vídeo, donde exploramos otras historias de fortaleza y redención. Juntos podemos difundir mensajes de esperanza.